Que el Señor continúe guiando todo lo que resta. Una noche un poco lluviosa, pero gracias al Señor estamos acá. Y según la noticia hay que seguirse abrigando, va a seguir lloviendo supuestamente a partir de mañana. Y algo de frío también se acerca por ahí, pero gracias al Señor estamos bien. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a ir a Santiago. Ahí vamos a leer unos versos desde el capítulo 1 de Santiago. El tema que tenemos, cómo fortalecer nuestra fe fluctuante. Cómo nos preparamos ante tantos abates de este mundo que ponen a prueba nuestra fe. Y vamos a leer el texto clave para este tema de Santiago capítulo 1 y vamos a leer desde el verso 2 en adelante. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproches, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Dice el verso 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, oh Señor, te damos una vez más en este momento por estar delante de tu presencia. Gracias por permitirnos, oh Señor, llegar hasta este lugar. Gracias por permitirnos participar de este primer culto, donde tuvimos el privilegio de tomar, oh Señor, los símbolos, de participar de las ofrendas. Gracias porque hasta aquí, oh Señor, usted se ha glorificado. Le pedimos, oh buen Dios, que esta segunda parte que continúa, usted siga glorificándose como hasta ahora lo ha hecho. Que usted, oh Dios, prepare nuestros corazones para escuchar su palabra. Que su Santo Espíritu sea quien ministre a cada uno de nuestros corazones de acuerdo a cada una de nuestras necesidades. Oh buen Dios, y si hay algún corazón que aún no se ha decidido por ti en esta noche, que de igual manera, como tu palabra es como una espada de dos filos, que penetre, Señor, hasta ese corazón y pueda hacerlo entender de esa necesidad de ti. Padre, gracias le damos en este momento. Dirija todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Como dijimos, el tema de esta noche, cómo fortalecer nuestra fe fluctuante. Y a modo de introducción, debemos decir que la fe es prácticamente el inicio de la vida de todo creyente y lo va perfeccionando hasta el final de sus días acá. Nosotros llegamos al arrepentimiento por la fe, caminamos en este mundo a través de la fe y es la que nos lleva a participar y a vivir por toda una eternidad con el Señor. Entonces, viendo esto, y es que tenemos muchas dificultades en este mundo y con frecuencia comenzamos a cuestionar realmente en esa fe que hemos creído. Nosotros estamos en un mundo lleno de pecado, lleno de situaciones y a menudo, a diario, nuestra fe, esa creencia, ese primer amor, como muchos le llamamos, se ve puesta a prueba. El apóstol Santiago nos declara en estos versos que la fe es esencial para que el propósito del Señor se cumpla en cada una de nuestras vidas. Nos dice que las pruebas pueden llegar a ser oportunidades para que esta fe pueda crecer con entereza. Él dice, comienza diciendo ahí, tened por sumo gozo cuando se encuentren en dificultades. Y esto puede ser contradictorio a lo que nosotros pensamos. Cuando estamos en dificultades, ponernos gozosos. Santiago dice que sí.
¿Por qué? Porque a través de este sufrimiento, a través de este dolor, es que el Señor nos va a ir perfeccionando y va a ir haciendo que esta fe crezca hasta que su obra sea completa, como dice una parte del versículo 4. O sea, nosotros comenzamos con una fe pequeña, pero los tropezones nos hacen ir madurando, ¿verdad? Como decimos en el día a día, los tropezones te van a hacer levantar cabeza, ¿eh? Entonces, cuando nosotros pasamos por el transitar de este mundo con tantas situaciones, este día a día va a hacer que nuestra fe se vaya siendo más robusta, más dependiente del Señor y más consciente de en qué hemos creído. Pero también el mismo Santiago da una advertencia al que tiene una fe fluctuante. Dice un texto ahí, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y la echa de un lado a otro. ¿Ah? Y el hombre que es de doble ánimo, dice el final del verso 8, es inconstante en todos sus caminos. Es decir, que Santiago hace un breve resumen ahí. ¿Qué beneficio tenemos cuando aprendemos de los tropezones, cuando podemos sobrellevar las situaciones difíciles de la vida? ¿Y qué cosa sucede cuando tratamos de cogerlo medio light? Cuando yo creo en el Señor, pero ¿qué sucede? ¿Verdad? Tenemos esas dos vertientes. Santiago da esas dos advertencias. Entonces, ¿por qué debemos tener gozo en las pruebas, en las dificultades según Santiago? Santiago no se refiere a que nosotros como cristianos debemos estar gozosos, debemos estar contentos cuando estemos atravesando por situaciones difíciles, por problemas de dolor. Más bien, como dijimos ahorita, es que debemos agradecerle a Dios porque nos permite esos momentos difíciles en nuestras vidas. Porque es cuando llegan esos momentos difíciles a nuestra vida, es que nuestra fe se va fortaleciendo cada día. Y como ejemplo podemos irnos al capítulo 22 de Génesis. Ahí encontramos la historia de Abraham. ¿Ah? Abraham, llamado el padre de la fe. Y vemos cómo Dios le hace una promesa a este hombre allá en el desierto. Y le dice, mira, yo te voy a dar una descendencia que no la van a poder contar. Tú vas a tener una descendencia tan grande que no la vas a poder contar. ¿Ah? Para darte una idea, sal de tu tienda. Y la noche estaba estrellada. Mira el cielo, ¿la puedes contar las estrellas que tú ves? Así será tu descendencia. Y Abraham le dice, pero ya yo soy un hombre viejo. ¿Ah? Mi esposa y yo somos dos viejos. Para colmo, ella es estéril. Pero el Señor, cumpliendo su promesa, llega Isaac. Y no obstante, siendo Isaac, ya según los historiadores, de unos 30, 33 años, el Señor le dice a Abraham, heme aquí, yo necesito algo que tú me sacrifiques a Isaac. Y no le dice, no a uno de tus hijos, porque ya él tenía el primero, ¿verdad? A tu único, a quien tú amas, como que se lo restringe en la cara, que tú me lo ofrezcas en holocausto. Y vemos que este momento, quizás en la vida de Abraham, no fue un momento feliz, no fue un momento agradable, no fue un momento donde quizás él se regocijó porque el Señor mismo le habló y le dijo que hiciera esto. Yo sé que él se afligió. Yo sé que cada palabra que él estaba escuchando de la boca de Dios era como punzadas de un puñal en el mismo corazón. Yo quiero que tú me sacrifiques a Isaac, ¡fua!, a quien ama, ¡fua!, y en holocausto. Todo esto eran punzadas a Abraham directamente al corazón. Pero vemos que la fe de este hombre estaba tan clara, este hombre estaba tan decidido a servir a su Señor que no rehusó. Sigue diciendo ese texto, que él se levantó de mañana, no comenzó a dar vuelta, no comenzó a postergar, se levantó de mañana, preparó él mismo el asno, él mismo buscó la leña, era un hombre rico, tenía empleados, podía mandar a que se hicieran. Sin embargo, el contexto relata que él mismo preparó todo esto y él mismo llevaba el cuchillo para el sacrificio. 3 días duró de camino este hombre, quizás para meditar,
y yendo lejos vio el lugar que Dios le había dicho, y este hombre con fe fue e hizo lo que Dios le había pedido, y conocemos la historia que el Señor se glorificó. Y es por esto, es en este contexto que Santiago nos dice que no es que nosotros como cristianos debemos regocijarnos cuando estemos pasando por momentos difíciles, sino que debemos estar agradecidos porque debemos tener esa conciencia clara de que el Señor se va a glorificar aunque nosotros no entendamos cómo. De que el Señor ya tiene una salida aunque nosotros no la veamos. En este contexto es que Santiago dice que nosotros debemos estar contentos y conscientes de que aunque no está en nuestras manos, nuestro Dios es más poderoso que cualquier problema. Entonces, por eso Santiago dice que estemos contentos y en sumo gozo cuando estemos atravesando por un problema difícil. Entonces, Santiago nos dice en el verso 4 que no es que nosotros somos perfectos cuando llegamos a esto. No es que nosotros somos los super cristianos, sino nos dice él que podemos ser perfectos y cabales cuando nos dejamos guiar por lo que el Señor nos dice. Dice el verso 4, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, pero hay que pasar un proceso para llegar ahí. Como cristianos no es que ya estamos completos. No es que somos perfectos, no es que vamos a fallar. No es que cuando vengan las situaciones difíciles como ya el Espíritu Santo mora dentro de mí, ya eso no me va a afectar. No, hay un proceso. Pero cuando nos dejamos guiar, llegamos a esa perfección que habla Santiago. Pero esa perfección solamente la conseguimos a través de la confianza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿cómo definimos una fe fluctuante, una fe vacilante? Se refiere a la acción de cambiar una cosa y otra, una y otra vez una cosa, nuestra opinión acerca de la fidelidad de Dios. Se refiere a la acción de cambiar una y otra vez nuestra opinión acerca de la fidelidad de Dios. Yo sé que Dios es fiel, yo sé que Él me prometió tal o cual cosa, pero cuando la cosa se pone dura, hay problema. Pero yo sé que Dios es fiel. Entonces, eso es una fe fluctuante. Eso es una fe que no depende 100% de Dios. Y esa es la fe que Santiago dice que es como la ola del mar, que va de aquí para allá, que va de allá para acá. Pedro estaba muy valiente cuando el Señor está caminando sobre las aguas. Y le dice, Señor, si eres tú, permite que yo vaya. ¿Ven? Él comenzó bien, ¿verdad que sí? Porque él caminó, él iba caminando. Su mirada estaba puesta ¿dónde? En el Señor que lo llamó. Y él está contento. Yo me imagino la sonrisa de Pedro cuando puso su pie en el agua. Caramba, estoy caminando, estoy camino al maestro. Pero de un momento, el viento es fuerte. Las olas son fuertes. Y yo veo que el barco está atrás. ¿Y ahora? Ahí comenzó a fallar. Fe fluctuante. ¿Qué le pasó? Comenzó a hundirse y clamó. El Señor estaba ahí. Es lo mismo que sucede con nosotros. El Señor es tan misericordioso que nosotros aún teniendo una fe vacilante, una fe que se desvía, pero Él está ahí para extendernos la mano. ¿Por qué fluctúa nuestra fe? ¿Por qué nuestra fe tambalea? Como dijimos, no somos perfectos. La mayoría de los creyentes tenemos fe fluctuante, fe variante la mayoría, porque somos humanos. ¿Por qué fluctúa? En principio, en primer lugar, puede fluctuar por la incertidumbre en cuanto a la voluntad de Dios, por no conocer la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios para mi vida? Para yo conocer la voluntad de alguien, ¿qué yo debo hacer? Preguntar. Si mi mamá quiere que yo haga algo, pero yo debo preguntarle, mami, ¿qué usted quiere que yo haga? Si yo no le pregunto, voy a saber. Entonces,
¿Qué dice Mateo capítulo 7, verso 7? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. El que no busca, va a encontrar algo. ¿Ah? Entonces, nosotros como creyentes, muchas veces nuestra fe fluctúa porque no sabemos la voluntad de Dios para con nosotros, porque no le pedimos, porque no sacamos tiempo para hablar con Él, porque no sacamos tiempo para tener una intimidad con nuestro Dios y conocer lo que Él quiere para mí. Entonces, si yo no tengo esa intimidad con mi Dios, Él tiene muchas cosas para mí, pero como yo no le pido, yo no voy a saber. Entonces, como no sé, mi fe va a estar vacilante. Ahora, si yo sé que mi jefe, pues yo hace bien mi trabajo, en diciembre me va a dar un bono extra, yo voy a dejar de hacer mi trabajo bien, porque yo sé que eso es seguro. Entonces, si yo sé lo que Dios tiene para mí, porque yo tengo una intimidad con Él y Él me ha revelado las bendiciones que hay, óigame, vamos a arreciar en fe. Vamos a arreciar porque yo sé que el Señor me tiene eso para mí, pero muchas veces como no tenemos esa comunión con Él, como no le pedimos, como no hacemos esto, como no llamamos, no se nos va a abrir, como dice ese texto de Mateo 7, verso 7. Entonces tenemos que hacer el hábito de tener esa comunión con nuestro Dios, porque esto es el punto número 1 de tener una fe que fluctúa. En segundo lugar, ¿por qué fluctúa nuestra fe? Porque el pensamiento humano, el raciocinio humano está en contra o está en conflicto con la fe. La vida cristiana no siempre tiene sentido. La vida cristiana no siempre tiene sentido y nuestros sentimientos y nuestros pensamientos negativos pueden hacernos dudar. Dice en Lucas capítulo 5, Pedro también tuvo otro encuentro similar. Un hombre experimentado en gran manera en su trabajo, en la pesca. Y dice que este hombre pasó la noche entera tratando de pescar. Y no agarró nada. La noche entera, personas experimentadas. Sin embargo, temprano en la mañana, Jesús, que nunca había cogido una red en sus manos posiblemente, no se le conocía como experto en pescar, le dice a Pedro, tira la red. Pero Señor, quizás Pedro dijo, yo eché los dientes en el agua, yo tengo la noche entera y no he agarrado nada. Y tú me dices que vuelva otra vez, ya que recogimos las redes. Nuestra fe fluctúa porque nos dejamos llevar muchas veces por nuestro conocimiento y no por lo que Dios tiene para nosotros. Pedro se dejó guiar y dice que fue tan grande la pesca que hicieron que las redes se rompían y tuvieron que llamar no solamente el barco de ellos que se llenó, sino todos los que estaban alrededor que vinieran a ayudarle de tantos pescados. Entonces nuestra fe fluctúa porque muchas veces entendemos que sabemos más que Dios. Y la fe y nuestro razonamiento están en disputa, ¿verdad? Debemos nosotros como creyentes llegar a la madurez de depender totalmente de nuestro Dios, de confiar en lo que Él nos dice. ¿Por qué fluctúa nuestra fe? Porque no nos damos cuenta de la obra que Dios hace en medio de nuestras circunstancias. Las situaciones nos llevan tan rápido y nos llevan tan apresurados y muchas veces los pensamientos nos ponen esa mente a 1000 que entendemos que el Señor debe respondernos ya y como no nos responde en el tiempo que queremos, entendemos que Él no está haciendo nada. Pero el Señor está obrando, el Señor está trabajando, no a tu tiempo, no al mío, ni muchas veces como yo quiero, porque muchas veces queremos acomodar los resultados a lo que yo entiendo. El Señor está trabajando, pero muchas veces no nos damos cuenta por cómo nosotros vamos. Estamos tan enfocados buscando una solución que no vemos lo que el Señor está haciendo a nuestro favor. ¿Por qué la fe fluctúa? Porque muchas veces escuchamos consejos negativos de otros. Y esto es un punto muy importante que nosotros debemos tener
presente. Y es que al momento de una situación difícil, tengo problemas con mi esposa, yo debo ser sabio y saber a quién le pido consejo. No, esa mujer, si yo voy donde otro que tuvo situaciones y que... No, tú estás joven. ¿Eh? Esas canitas te quedan bien, eso ya, qué sé yo. Deja eso y más para adelante vive gente, lo que te van a decir, ¿verdad? Pero no, debemos ser sabios y buscar consejo con el que realmente me puede ayudar. Y antes de eso debemos orar para que el Señor ponga en el corazón a quién yo me le voy a acercar. ¿Para qué? Para que nuestra fe no sea fluctuante. Nuestra fe fluctúa muchas veces por esos detallitos, porque nos dejamos llevar por consejos no buenos. Son consejos que el oído quiere escuchar, pero no es la voluntad del Señor. Entonces debemos ser sabios en ese sentido. Nuestra fe fluctúa porque muchas veces nos enfocamos en las circunstancias. El pueblo de Israel tenía un problema allá con la guerra contra cuando estaba Goliat y compañía, los filisteos. Tenía un problema serio el ejército de Israel y el rey, porque ellos se enfocaron en Goliat. Dice la historia que cada mañana subía ese hombre grande y ellos tenían miedo. Cada vez que ese hombre llegaba al frente y hablaba, todo el mundo para atrás, corriendo, porque estaban enfocados en el problema. David se enfocó en su Dios, no en Goliat. Y conocemos la historia de cómo el Señor venció a Goliat, porque fue el Señor, con una simple piedra de río. Nos enfocamos en las circunstancias. Mientras más ponemos nuestra mirada en los problemas, más grandes nos van a parecer los mismos. Mientras más ponemos la mirada en las circunstancias, vamos a pensar y vamos a sentir que son más abrumadores y se nos va a poner más difícil solucionarlo. Nuestra fe fluctúa porque muchas veces ignoramos los caminos de Dios. Para que podamos confiar en el Señor durante las dificultades, primero debemos conocer su naturaleza. Debemos conocer a qué Dios le hemos creído. Debemos saber que Él es un Dios todopoderoso. Aquí es muy fácil decir, no, mi Señor es todopoderoso. ¿Ah? No hay nada que se ponga delante de Él. Pero me están cobrando la casa y no he cobrado. Y su Dios no es más poderoso que resolver eso. Dijimos en la iglesia ahorita. Vamos a orar, vamos a depender de Él. ¿Verdad? Ignoramos los caminos del Señor. Nuestra fe fluctúa porque vivimos en desobediencia al Señor. Si pecamos con deliberación, nuestra culpa ocupará el lugar que debe ocupar la confianza en nuestro Dios. Cuando estamos en falta delante del Señor, esa culpa, ese sentimiento de culpa de que fallé, va a ocupar el lugar que necesitaría la confianza que yo le debo tener a mi Dios, y por eso vamos a tener una fe fluctuante. Vamos a depender totalmente del Señor sin importar lo que venga, sin importar las situaciones. ¿Qué significa creer en Jesucristo? Ya viendo por qué fluctúa nuestra fe, ¿verdad? Vimos todos estos pasos. Ahora, ¿qué significa creer en Jesucristo? Simple y llanamente, creer en Jesucristo es tener la convicción, tener la conciencia, tener la certeza de que Él es, en primer lugar, es quien dice la Biblia que es. Es lo primero. En segundo lugar, es que Él va a hacer todo lo que prometió. Y en tercer lugar, que Él va a cumplir su promesa. Todos los que nos arrepentimos entendemos esto. Ahora, ¿por qué no aplicarlo entonces en el desarrollo de nuestras vidas? ¿Por qué no aplicar cuando vienen esos momentos de dificultad que ese Cristo que yo recibí un día, que es todopoderoso, que la Biblia dice que me va a sacar me sacó del pecado y me va a librar de tantas situaciones y que tiene poder para esto? ¿Por qué no confiar en Él a ciegas cuando tenemos situaciones en nuestras vidas?
Entonces, como creyentes vamos a disciplinarnos en llevar una vida que agrade y glorifique a nuestro Dios. Consecuencia de una fe fluctuante. Lo primero es que nos perdemos de las bendiciones que el Señor tiene para nuestras vidas. Santiago afirma que los que dudan no recibirán cosa alguna de Cristo, dice ahí, porque Dios es fiel y no nos ignora. Cuando tenemos una fe fluctuante, vamos a perder las bendiciones que el Señor nos tiene, porque muchas veces tomamos decisiones, tratamos de resolver nuestros problemas y nos va mal. Son ejemplos que conocemos a diario. A nosotros mismos quizás nos ha pasado que nos hemos apresurado y no nos salen las cosas como las calculamos, ¿verdad? Entonces son de las consecuencias que recibimos por tener una fe fluctuante. En segundo lugar, de las consecuencias, y es que nos desviamos de los caminos que de Dios por cuestiones pequeñas. Desviamos la mirada por situaciones que no vienen al caso. En vez de poner nuestra mirada en los problemas, debemos enfocarnos en la obra de nuestro Dios y podemos tener la confianza de que Él va a contestar nuestras oraciones, no en nuestro tiempo, no cuando yo quiera, sino en su tiempo y a su manera. Dice en Mateo capítulo 21, verso 22, que todo lo que pidamos en oración, creyendo, porque como cristianos todo lo llevamos en oración, es como lo tenemos ya como requisito. Tengo una situación, oro, pero muchas veces lo oro por compromiso, pero dice el texto que si oramos creyendo, lo recibiremos. Entonces ahí está la clave, ahí está la clave. El creer significa, mis hermanos, a mi entender, es doblegar mi yo, es renunciar a lo que yo entiendo que puedo hacer y dejar que el Señor obre. Entonces, es depositarnos en sus manos, orar creyendo y vamos a obtener el resultado. Consecuencia de una fe fluctuante es que nos sentimos miserables en vez de vivir en paz. Puede que algunos comiencen a confiar en Dios, pero se rinden al sentirse decepcionados de la vida que están viviendo. Esto es muy normal, muy usual, pero debemos tener cuidado, porque estas son herramientas que el mismo Satanás utiliza para desmotivarnos como creyentes, para hacernos sentir miserables. Caramba, tú no vale la pena. ¿Para qué seguir viviendo esa vida? Y muchos terminan en situaciones desastrosas y lamentables, porque es tanto el ataque que el maligno lleva a las mentes que muchas veces se cometen hasta locuras. Entonces debemos pedirle al Señor que nos ayude a poder vencer este sentimiento, a poder seguir batallando hasta el final para que Él nos dé la victoria. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe? ¿Cómo podemos tener una fe fuerte, una fe que dependa 100% del Señor? Quizás si hay algún amigo aquí estará esperando otro listín similar a lo que hemos hablado, porque tanto los problemas y tantas las situaciones que la solución debe ser más grande. Sin embargo, mire, ¿cómo podemos fortalecer nuestra fe? Simple y llanamente confiar en Dios en todo momento. Ya. No hay más nada que agregar. Confiar en el Señor. Y eso conlleva, como dije ahorita, sacrificar mi yo, doblegar ese hombre interior que todo lo puede. Como dice mi esposa, a veces que estoy medio acelerado, respira, ¿verdad? Que podamos respirar en el Señor, que podamos confiar en Él, que podamos depender de Él, que podamos bajar el ritmo para que sea Él quien actúe. No podemos permitir que la amargura, que la ira, que la duda nos dominen. Aún en medio de la adversidad, Job se propuso confiar en Dios y declaró lo siguiente. Y Job, conocemos la historia de Job. El consuelo que le dio su esposa, maldice tu Dios y muérete, ya es lo que te falta.
para que tú te liberes del sufrimiento que tienes, ya muérete. Dice Job en el capítulo 13, verso 15, he aquí, aún él me matare, en él esperaré. Aún él me matare, en él esperaré. Si él me mata, bien hecho, lo recibo, porque vino de él. Esa fue su voluntad para mí. Esa es la estatura de pensamiento que el Señor quiere que nosotros como creyentes tengamos de él. A Daniel le dijeron, si sigue orando a tu Dios, va a parar en el foso de los leones. Y desde que se firmó el edicto, no por provocación, él no lo hizo por provocación, él lo hizo por fidelidad a su Dios. Él fue a su habitación, se trancó, abrió las ventanas que daban a Jerusalén y como acostumbraba, porque vuelvo y digo, no lo hizo por provocar, como acostumbraba, era un hábito que él tenía, adoró a su Dios. Y a los ojos de los hombres fue castigado, pero el Señor se glorificó y le libró. Eso puede pasar con cada uno de nosotros, mis hermanos, cuando nos dejamos llevar por lo que el Señor nos manda, cuando aprendemos a confiar en nuestro Dios. A los ojos de los hombres nos pueden castigar, pero el Señor se va a glorificar en gran manera. Nuestra manera de pensar cambiará si dedicamos tiempo para leer y reflexionar en la palabra de Dios. Seremos menos vulnerables a caer en la duda, pues nuestra mente estará llena de las verdades de Dios. En tiempos de dificultad podemos declarar que nuestra confianza está en el Dios viviente, que conoce nuestras necesidades. Como dice Filipenses capítulo 4, verso 19, y con esto concluyo, que mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en glorias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que Dios nos bendiga.